Hace unos días, mi compañero y amigo Jesús Jaén presentó en Málaga, en el Centro Cultural María Victoria Atencia, su primer poemario, Ceniza Lenta. Isabel Romero, poeta, gestora cultural y directora de la colección David Romero, abrió el acto de esta presentación con palabras de agradecimiento al Centro Cultural y a la editorial Anáfora, y glosó su interés por promocionar la publicación de valores emergentes en la poesía de nuestro entorno. Seguidamente me cedió la palabra, pues Jesús Jaén confió en mí para esta presentación, confianza que yo agradezco en el alma. Miren ustedes, Ceniza Lenta es la ópera prima de Jesús Jaén Ruiz, que, como saben ustedes, es un prestigioso periodista y actor de doblaje que, tras casi toda su vida escribiendo, es llegada la hora que ha publicado su primer poemario con un título tan atractivo como este de Ceniza Lenta. Les puedo asegurar que este es un poemario evocador, introspectivo y sensible que conjuga poemas de raíz existencialista, identitarios y de cierta carga social. En la aurora inicial, cuando tu nombre era un ascua suspendida en el aire, elegimos un templo de latidos. Cada gesto, un mármol. Cada promesa, un astro obediente que giraba en la órbita secreta de nuestras manos. Mas el fervor, fatigado por su propia incandescencia, comenzó a derramarse en silencios que nadie recogía. Y la llama, antes soberbia, se volvió un hilo tembloroso, una plegaria que el viento deshojaba sin piedad. Así, el vínculo se hundió en su propio laberinto. Los pasos se volvieron ecos, los ecos sombra, y la sombra un reino donde el tacto se extraviaba. Allí nació la ceniza lenta, no en su pálido gris, sino en un polvo de luna marchita, un resplandor exhausto que aún guardaba en su médula secreta un pulso obstinado. Porque incluso en la ruina algo persiste, una brasa mínima, casi un susurro mineral, que rehúsa morir del todo y aguarda, inmóvil, la virtud humana que la reclama, la perseverancia, la renuncia al rencor, la humilde reconstrucción del gesto. Y entonces, cuando el tiempo decide abrir su ala, la ceniza se estremece, se quiebra, se ilumina. Del polvo de luna cansada brota un fulgor inesperado. Y la relación, ave que conoce su propio abismo, remonta desde su ruina con un ardor más puro, como el incendio, al extinguirse, como si hubiera aprendido a arder mejor. El escritor y poeta Joaquín Palmerola nos leía el poema que da título al libro Ceniza Lenta. El poemario se lee, pero como dice el pintor Antonio Montiel en el prólogo de la obra, también se contempla. Jesús Jaén reflexiona con humildad sobre su entrada a esta estancia literaria morada de la poesía. Entro no por la puerta grande, sino por esa rendija que deja el mundo cuando se distrae. Esto escribe Jesús Jaén en su primer poema que lo titula Primer día en la fábrica de metáfora, porque como cualquier penitente henchido
de honestidad, Jesús construye los versos de este poemario con la memoria sostenida en el tiempo, pero también con las ausencias que lo determinan. Las paredes me miran con ojos de cal apagada, y cada sombra que se alarga es un huésped sin nombre. Las paredes, el reloj, la silla del poema La habitación vacía, testigos fidedignos de lo que ya no está. Ausencias no necesariamente físicas, que también, mas las otras. Por ejemplo, la de la empatía o la de la propia cotidianeidad que se hace infierno. El infierno no está bajo la tierra, está en el aire que respiramos, en el plástico que nos devora los océanos, en las manos que disparan por un trozo de poder. El verdadero infierno, que nada tiene que ver con el parque temático que dibujó Dante. Ceniza lenta son versos de la memoria, de la autenticidad del ser, explorando lo frágil del hombre. Las bocas devoran más de lo que aman, y los cuerpos, convertidos en templos vacíos, se hunden en la abundancia como náufragos de oro. En los altares del brillo, las manos se aferran a lo ajeno, y cada tesoro robado al silencio se convierte en cadena que ata la mirada. En los espejos del ego, los hombres coronan su reflejo, y la vanidad, vestida de reina, dicta sentencias sobre la sombra de los humildes. En las plazas del rencor, la sangre se calienta como hierro, y las lenguas, afiladas como dagas, desgarran la piel de la concordia. En los tronos del dominio, los pasos se alzan sobre espaldas ajenas, y el poder disfrazado de justicia se alimenta del miedo como un dios oscuro. En los lechos del deseo, la piel se convierte en mercancía, y los cuerpos, sin nombre ni memoria, arden en un fuego que nunca sacia. En los relojes del tedio, la vida se arrastra como sombra cansada, y los hombres, dormidos en su vacío, se olvidan de que el tiempo también es canto. El fotógrafo y poeta Fran Hernández nos leía el poema Capitales. 7 puñales a la condición humana, 7 pecados irredentos, cuyos poderosos versos construye Jesús en 7 estrofas de 4 versos, cuyo denominador común es que todas empiezan con un verso octosílabo y continúan hasta morir siendo de arte mayor. Quiero hacer notar que nuestro poeta utiliza la antítesis con frecuencia y que esta será una figura retórica que, en mi opinión, va a identificar la poesía de Jesús Jaén. No solamente en esta obra, sino en las venideras. Usar la negación para reforzar la afirmación de lo que se comunica confiere al poema una identidad. Como ejemplo pondré en el poema leído por Joaquín Palmerola, Ceniza lenta, esto. Allí nació la ceniza lenta, no en su pálido gris, sino en un polvo de luna marchita. Versos de ceniza que nos acompañan en nuestras soledades y esperanzas. La ceniza deviene de algo que ha ardido, los restos de un fuego que parece apagado. Sin embargo, la ceniza aún conserva el calor de la memoria que fue pasión, vida y dolor. Por eso Jesús, entre la luz y la sombra, elige la penumbra, que es como el color de la ceniza y que es parte del brillo que vendrá. Ser inhumanos, indiferentes,
porque los prójimos ya cansados no ayudan al resplandor. La sociedad se empobrece porque las personas empobrecidas de individualidad se instalan en la indiferencia y la indiferencia se acomoda sin pudor. La poeta Natalia Santaolalla nos lee Crónica del asiento vacío. En el vientre metálico del bus, donde las horas se arrugan como tickets olvidados, se ha instalado una nueva especie de realeza. Jóvenes monarcas de auriculares, emperadores de pantallas, soberanos del no veo, del no escucho, del no me importa. Allí la cortesía es un fósil, una reliquia enterrada bajo capas de ruido, como un antiguo mamut de educación sepultado por la nieve tibia de la indiferencia. Los cuerpos cansados, esos faros que titilan, se sostienen como columnas griegas a punto de ceder, mientras los tronos acolchados permanecen ocupados por súbditos del ego, guardianes del asiento conquistado, como si fuera un territorio sagrado que no admite rendición. He visto piernas jóvenes convertirse en raíces de cemento, negándose a moverse aunque frente a ellas tiemble la geografía entera de una vida gastada. He visto miradas que se esconden detrás de un océano azul de notificaciones, como si levantar la vista fuera un acto de guerra. Y pienso entonces que la educación no se perdió, la arrojaron por la ventana en alguna curva del trayecto, como quien se deshace de un objeto inútil para viajar más ligero en la autopista del egoísmo. El bus avanza, y con él esta pequeña tragedia cotidiana, un teatro donde la dignidad espera de pie, mientras la indiferencia se acomoda sin pudor en el asiento reservado para la humanidad. Cabe, pues, en este poemario, la crítica social, pues en la ceniza el rescoldo y en las ascuas lo recuperable a lo largo del camino, pues este poemario sin lugar a dudas es un camino, un viaje, y en el viaje la redención, porque el viaje es un pacto con la vida y el olvido. En el poemario, la palabra se alza sobre todas las cosas para no dejar desamparado al lector. La palabra comparte soledades y esperanzas. La palabra de Jesús permite leer poemas, pero también permite visualizarlos como las pinturas de Antonio Montiel, que Antonio Montiel aporta a este poemario. Pinturas que no solamente se contemplan, sino que ellas, por su color y su forma, también se leen. Hay algo más. Hay algo más sobre la palabra de Jesús, Jaén, en este su primer poemario, y es que las palabras que este locutor de radio y de televisión y actor nos ha regalado a nosotros, sus escuchantes, son las mismas palabras que ahora él propiamente escucha y que a él le sirven como una especie de catarsis existencial, que en realidad se traduce en un viaje emocional que pone la estructura al poemario. Entrada humilde al mundo de la poesía, se desnuda interiormente, nos advierte de lo exterior y nos pide memoria y dignidad para llegar a la última estación. Esa última estación a la que, no obstante, no es fácil llegar. Nunca nadie dijo que fuera fácil librar esa lucha entre la permanencia y el adiós, pues el alejamiento de lo que amamos nos desnuda y nos hace vulnerable. En las próximas imágenes veremos al actor Eduardo Duro leer las dos primeras estrofas del poema No me iré mañana, seguramente uno de los poemas más bellos y más rotundos de los muchos que en el poemario encontraremos. No me iré mañana, porque la aurora aún guarda mi nombre en su aliento, y la casa respira conmigo como un árbol
que no quiere soltar sus raíces. Me quedaré en la hondura de tus ojos, en el rumor de las calles que me vieron crecer, en la memoria que late como un río subterráneo y que nunca se resigna a morir en la arena. Ceniza lenta es un poemario en verso libre, como libre es el pensamiento del autor, a modo de crónica de vida, reflejo de su profesión periodística y que utiliza la métrica en los sonetos y en los haikus para ordenarse interiormente. Ceniza lenta, poemario de Jesús Jaén Ruiz, publicado por Anáfora en la colección que dirige la poeta Isabel Romero. Decirles que los vídeos y las fotografías pertenecen a Ana Paula Mena Galán y a Natalia Santaolalla. Gracias.